8 días, el domingo pasado, le compartía respecto de la ley de Cristo. Le compartía de la ley de Cristo. Y hoy quisiera tocar una segunda parte de la ley de Cristo. La ley de Cristo sería parte 2. Y quisiera tomar como base un versículo de la Escritura que está en Juan capítulo 13, versículo 15. Juan 13, 15. Creo que lo bueno de esto es que está clarito. Y mire, aquí veo bien. ¿O será que el Señor está haciendo un milagro en mi vista, ¿no? También, ¿no? Creo que alguien alguna vez, no sé, aquí en otro lado testificaba que se ponía los lentes, veía borroso y se los quitaba y ya veía bien. Dice, creo que el Señor ya hizo un milagro. Haga la prueba, ¿no? No sé, que el Señor ya haya hecho un milagro en su vida y no se ha dado cuenta. Pero bueno, Juan 13, 15. Si ya lo encontró, diga, ya lo encontré. Ok, gracias. Dice Juan 13, 15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lo quiero leer también en la Reina Valera 60. Dice así la Reina Valera 60. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ok? Incline su rostro, hermano, y ore al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que lo que tú, Señor amado, tienes preparado como un alimento espiritual para nuestra vida en esta hora llegue. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que la iglesia es una iglesia que está atenta a lo que tú quieres decirle. Y, Señor, está atenta porque tiene la intención de obedecer lo que tú nos quieres decir. Y queremos, Padre, en verdad, en el nombre de Jesús, que este tiempo sea un tiempo donde la iglesia abra su corazón para la obediencia. Agradezco infinitamente, Señor, que seamos el templo del Espíritu Santo, que seamos la casa y la morada de Dios y que te estés moviendo como tú quieras. Padre, trae paz y tranquilidad a la mente de mis hermanos. Si alguien viene abrumado, estresado, si viene con alguna carga que le impida, Señor, para que la palabra llegue al corazón, te pido en el nombre de Jesús que quites todo estorbo. Si algún espíritu maligno, Señor, quiere interferir en lo que tú quieres hacer esta mañana, oramos para que ningún espíritu inmundo pueda, Señor, tocar la vida de tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús, que la carne, el mundo y Satanás no tienen parte ni suerte en tu iglesia. Oramos, Señor amado, que hay una cobertura espiritual tuya, Señor, en este lugar. Que así como te derramabas, Señor, en el tabernáculo y en el templo, que así te derramas, Señor, entre tu iglesia, en tu iglesia, de una manera gloriosa. Señor, qué hermoso es saber y experimentar que tú estás con nosotros. La gloria es para ti. Amén y amén. Amén. Bien. La ley de Cristo, hermanos, se expresa de esta manera. Unos a otros. Esa es la ley de Cristo, esa es la ley en su iglesia. Consiste en eso. Y vimos hace 8 días que lo que la encabeza o lo que la cimienta, esa expresión de unos a otros, es el amarnos los unos a los otros. Esa es la base de todo. Y de ahí 50 y tantas veces, 40 y tantas veces expresa los unos a los otros. Exhórtense, anímense, bésense, con beso santo desde luego, los unos a los otros. Expresa los unos a los otros muchas veces en la Escritura. En el mundo, en el sistema operado por Satanás, hermano, la gente constituye leyes, aún leyes morales, aún la Constitución que nos gobierna aquí en México, se constituyen leyes. Pero yo he notado algo, que quienes constituyen las leyes, a veces las constituyen para que otros las obedezcan, pero a veces los propios que las constituyen no quieren, o más bien no quieren obedecer esas leyes. O sea, las constituyen para que otros las obedezcan. Pero aquí encontramos
algo totalmente opuesto y diferente. Porque Jesucristo instituye leyes que Él en primer lugar cumple. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de Cristo, esto quiere decir que Él es el primero en cumplir su ley que Él ha establecido. Y en el pasaje que acabamos de leer, hermano, es exactamente lo que el Señor dice. Les he dado ejemplo. O sea, no pueden decir eso a veces los diputados, los senadores, los encargados de hacer leyes en nuestro país y decir, ¿les hemos dado qué? Les hemos dado ejemplo para que como nosotros cumplimos la ley, ustedes también que la cumplan. Pero no es el caso de Jesús, porque Jesús dijo, yo les he dado ejemplo. Yo les he dado ejemplo. Jesús constituyó su ley y Jesús es el primero en obedecerla, el primero en cumplirla. Ahora, quiero que vea conmigo, a través de este pasaje, cómo cumplió Jesús su propia ley. ¿Cómo cumplió Jesús su propia ley? Primero, su propia ley Jesús la cumplió amando a los suyos. Ubíquese por favor en el versículo 3. Vamos a estar leyendo varios versículos de ahí de Juan 13, pero ubique su mirada en el versículo 1. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a volver a expresar después del punto donde dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A mí me llamó la atención porque expresa como si fuera una redundancia, porque expresa doble vez la palabra los amó o expresa el amor. Dice, porque habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y yo me di cuenta de una cosa, hermanos, que el amor de nuestro Señor Jesucristo, que le tenía y le tiene desde luego a los que son suyos y le pertenecen, no es un amor eventual. No es amor de un evento. O sea, no es un amor que se mostró solamente, por ejemplo, en su muerte, o que se mostró solo en su resurrección, o que se mostró solamente cuando Él estuvo en este mundo. Es un amor que se manifestó desde la eternidad, que vino a mostrarlo en el mundo de manera física y que hasta el fin lo seguirá demostrando. En otras palabras, el amor de Jesús hacia los suyos es un amor eterno. Es un amor eterno. A lo mejor hay alguien que tal vez en su corta vida se haya atrevido a decir que a lo mejor o a pensar que Dios en algún momento o que Cristo mismo no le amó por las circunstancias que a veces atravesamos en la vida. Nos atrevemos a pensar a veces en decir, creo que el amor de Dios no está en este momento, no está en este evento, no se encuentra el amor de Dios, lo trato de buscar y siento como que Dios me ama. Le tengo noticias, el amor del Señor hacia los suyos es eterno. No solamente los amó estando en el mundo, sino dice que los amó hasta el fin. Bien lo dijo Él mismo. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el Aleph y yo soy la Tav en el idioma hebreo. Él es el principio y Él es el fin. Y su amor, desde luego que así lo es. En otras expresiones diríamos, el amor de Jesús es constante. El amor del Señor Jesucristo para con los suyos es constante. Constante es el amor del Señor. Nunca deja de amarnos. Y repita esto en su corazón, el Señor Jesús nunca deja de amarme. Su amor, es más,
No sé si recuerda usted en un mensaje que nos compartió el apóstol Jorge, que vino aquí, el amor de Dios perfeccionado, el amor de Dios completado, el amor de Dios pleno. Ah, bueno, esa misma palabra aparece aquí, la palabra pleno, de plenitud. ¿Esto qué quiere decir? Que el amor de Jesús, como no es eventual, no es temporal, el amor de Jesús se complementa, el amor de Jesús se vierte hacia nosotros porque somos el objeto de su amor. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo había un amor y desde luego hacia su creación, pero el objeto del amor son los suyos, son los que le pertenecen, los que están en Cristo Jesús. Y ese amor, amados en el Señor, no deja de ser, es eterno. Aquí cuando dice que amó a los suyos, yo quisiera que pensara esto. En los suyos, vamos a pensar en los 12, en los 12 apóstoles, ¿ok? Le hago una pregunta. ¿Dentro de los 12 estaba Judas? Le hago otra pregunta. ¿El Señor Jesús amaba a Judas? Pero es más, si usted lee uno de los pasajes anteriores, dice que era ladrón. No solamente fue traicionero, sino que también era ¿qué? Ladrón. ¿Por qué era ladrón? ¿A quién se le dice ladrón? A la persona que le gustan las uñas, ¿no? Dicen por ahí. O sea, que le gusta robar. ¿Qué robaba? Según registra la Escritura. ¿Dinero de quién? Escuche esto, hermano. ¿Acaso usted cree, piensa que Jesús no sabía que era ladrón? Sí, lo sabía. Ahora, si nombráramos un tesorero de los que estamos aquí y sabemos que entre nosotros hay un ladrón, lo sabemos, ¿usted le confiaría guardar los dineros? ¿Usted se lo confiaría? A ver, usted conoce a sus hijos y sabe que a sus hijos le gusta así como que agarrar lo ajeno. ¿Usted le confiaría dinero a su hijo? No. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Por qué Jesús sí? ¿Por qué Jesús sí? Porque Jesús amó a los suyos y los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Así es el amor de quién? El amor de Jesús. Pero Señor, ¿por qué? Mira, yo no lo haría, Señor. ¿Por qué tú le diste la bolsa? Algunos dicen que Jesús era pobre y que no tenía nada. No, Jesús tenía recursos. Había mujeres que le servían. Y cuando dice le servían, hermanos, le entregaban ofrendas. Y la bolsa siempre estaba llena. Amén. A mí me llamó mucho la atención. Los amó a los suyos y los amó hasta el fin. Dentro de los 12 estaba Judas. ¿Lo amaba Jesús? Claro que lo amaba. ¿Cómo lo demostró? Dándole confianza, aunque no la mereciera. Qué tremendo. Eso es gracia de Dios 100% pura, manifestada a un pecador como Judas Iscariote. Escuche esto. ¿Estaba Pedro dentro de los 12? ¿Sabía Jesús que Pedro lo iba a negar? Y si lo sabía, ¿por qué después él le dice, pastorea mis ovejas? ¿Por qué le confía Jesús a Pedro sus ovejas si lo acababa de negar? Es algo que solo el amor, la gracia, la soberanía del Señor nos pueden
responder a cada uno de nosotros. ¿Estaba Tomás ahí dentro de los 12? ¿Amaba el Señor a Tomás? ¿Sabía que Tomás no iba a creer que había resucitado? Lo sabía. ¿Por qué lo amó hasta el fin? A alguien que no creía en él, ¿por qué le manifestó su amor? Escuche esto, porque el amor de Jesucristo es un amor incondicional y atemporal, no es eventual, no es si me amas, te amo, es te amo sin condición. Ese es el amor del Señor. Ese es el amor ágape, ese es el amor sacrificial, ese es el amor que nos mostró Jesús. Entonces, ¿cómo cumplió Jesús su propia ley? En primer lugar, amando a sus discípulos, a los suyos, hasta el fin, aunque los discípulos no lo amaran a él. Y segundo, ¿cómo Jesucristo cumplió su propia ley? ¿Cómo la cumplió? Siguiente parte. En San Juan capítulo 13, versículo 1, versículo 3 y versículo 5, y voy a leer otro más adelante, dice lo siguiente. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Había cosas que Jesús ya que sabía. Jesús ya sabía que iba a abandonar este mundo para volver al Padre. Él ya lo sabía. Pero encuentro otras cosas también que Jesús ya sabía. Versículo 3 al 5 dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvería. ¿Qué más sabía Jesús? Según lo que acabamos de leer, ¿qué más sabía? ¿Qué sabía? Uno, que su hora ya había llegado. Dice, la hora de morir. Pero ¿qué otra cosa sabía? Lo que acabamos de leer. ¿Qué sabía? Que el Padre le había ¿qué? Dado ¿qué? Todo dominio, toda autoridad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A ver, sabía que iba a morir, pero sabía que el Padre ya le había dado ¿qué? Todo dominio, toda autoridad, él ya lo sabía. Cuando se lo expresa al final en Mateo 28, le dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús ya lo sabía. Mire, es como si usted está trabajando en una empresa y usted sabe que lo van a nombrar gerente general de toda esa empresa. Dicen amén, aleluya. Bueno, Jesús sabía que ya el Padre le había dado dominio sobre todo. O sea, dimensione esto, ya lo sabía. ¿Ok? Versículo 14 y versículo 15 dicen, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. A ver, hermano, deténgase aquí. Regreso al ejemplo que puse hace un momento. Imagínese usted, está trabajando en una empresa normal, pero usted se entera que le van a dar el puesto de gerente general de todo. Bueno, director de la empresa. ¿Ok? ¿Qué haría usted? Hermanos, ¿saben qué haría yo? ¿O qué pasaría en mí? Mi corazón se empezaría a inflar. Y diría como dice el anuncio, ya me vi.
Y es un hecho que va a ser el director, es un hecho que va a estar en la cima y en la cúspide del orden administrativo de esa empresa. Ya me vi. Imagínese que llega uno de los empleados de mantenimiento y le dice: oiga, señor fulano, señora fulana, me piden que vaya a trapear los baños. Aquí está su trapeador. ¿Usted qué haría? ¿Moi? ¿Yo? ¿Estás hablando de mí? Yo trapear los baños y me acabo de enterar que voy a ser el director de la empresa y tú vienes con un mechudo a que yo vaya a trapear un baño. ¿Qué te pasa? ¿Saben qué hizo Jesús cuando se enteró que le habían dado dominio de todo? Agarró un lebrillo, agarró la toalla, se la ciñó y empezó a lavar los pies. No sé si tenían hongos, polvo, les olían, no sé. De sus discípulos. Te enteras que ya se te dio todo. ¿Y sabes qué es lo que haces? Empiezas a lavar los pies como el esclavo de menor grado en una familia, en un hogar. Esto es algo tremendo, hermano. Esto es solo para la iglesia. Yo hacer eso, a ver, permíteme. La ley de Cristo dice ama hasta el fin, pero la ley de Cristo dice sirve hasta el fin. No dejamos de ser siervos. Y del último, del más bajo grado, porque al que ponían a lavar los pies era el esclavo más insignificante de la casa. A ver, ¿quién va a lavar los pies ahora? A ver tú, el último, el que, sí, tú vas a lavar los pies de los visitantes. Hoy tenemos visita. ¿Y por qué se tenían que lavar los pies? Pues hermano, en aquel tiempo usaban guarachitos. Usted usa chanclas, guarachitos, más aquí que hay mucho polvo también en Cuac, se vaya a caminarse y regrese después de haber caminado, pues va a tener que tierrita, sus pies van a estar sucios. Y es más, ahí en Medio Oriente, pues la manera de comer, la manera de convivir y de sentarse, pues no había mesas como la tenemos ahorita levantadas, no había sillas. ¿Cómo se sentaban? En el piso, en alfombras, no sé qué ponían, tapetes, y se sentaban. ¿Qué era lo que se veía? Entonces, los pies. No es que fuera a comer con los pies, porque también se lavaban las manos, pero era lo que se veía. Imagínense unos pies mugrosos enfrente de la comida. Entonces dicen, vamos a nombrar uno de los esclavitos, de los demás, abajito, para que él o ella se encarguen de que los visitantes que llegan, él les lave sus pies. Y Jesús hizo esa función. El del menor rango. Es como ver al director limpiarle los pies al del aseo, al del mantenimiento. Es eso. Cuando Jesús sabía su identidad, que desde luego lo sabía siempre, y cuando sabía que todas las cosas el Padre se las había dado y le había dado toda autoridad, es más, capítulos anteriores expresa cómo una mujer llamada María, la hermana de Marta y de Lázaro, cuando llegó a su casa, dice que ella siempre acostumbraba a hacer algo, sentarse a los pies de ¿quién? De Jesús a escuchar. Hermanos, yo creo que a Jesús todavía sus pies le olían al perfume de nardo que María había derramado sobre él en aquel tiempo. Porque era un perfume bastante, era esencia.
Imagínese un perfume caro, ¿de cuánto le gusta un perfume caro? Hay unos perfumes que les llaman de nicho. Estamos hablando de 15,000, 17,000 pesos. A lo mejor usted pensó, caro, para mí es uno de 1,000. Bueno, todo depende también, ¿no? Pero hay gente que paga cientos de miles de pesos por un perfume, por una esencia. Bueno, el perfume más caro de aquellos tiempos era el perfume de nardo. Y solo se aplicaban en personas que desde luego tenían la posibilidad de aplicarse. Lázaro, Marta y María eran personas pudientes. Si María tenía un perfume de alto valor, era una mujer de buen gusto, diríamos por ahí, ¿no? O sea, le gustaba lo fino y lo caro. Pero no era coda, no era tacaña. Hay quien le gusta lo bueno y lo caro, pero nada más para mí. Imagínate, tu perfume más carito que tienes ahí, lo romperías y se lo vaciarías a los pies de alguien. Sabía lo que estaba haciendo. Hermano, era una unción de rey para su sepultura. Es más, habla de la entrada triunfal de Jesús montado en un pollino, cumpliendo la profecía. La gente lo reconoció como rey. Cortaron palmas, las pusieron enfrente, los mantos se los quitaban y los ponían enfrente. Decían, bendito el rey que viene, Hosana. La gente lo reconoció, el Padre reconoció que le había dado autoridad sobre todo, Jesús lo sabía y aún así agarró el lebrillo, se ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. En su mayor exaltación, ¿sabe qué buscó Jesús? Su humillación. Y yo le pido algo a usted, que si quiere seguir la ley de Cristo, en su mayor exaltación, en vez de que se nos suba y nos sintamos así como que ya la hicimos y ya estoy aquí arriba y a mí ya no me pongan a hacer cositas porque yo soy aquí el mero mero. Si Jesús en su exaltación aquí en la tierra por parte de la gente, por parte del Padre, ahí no buscó ser exaltado él mismo, sino que buscó su humillación. Él dijo, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan entre ustedes. Entonces, hermano, ¿tengo que lavar los pies de todos? Sí. Amén. ¿Por qué? El pastor ya nos dio ejemplo. No, el Señor ya nos dio ejemplo. Y como el Señor ya nos dio ejemplo, cada uno de nosotros, hermano, tiene que pensar en la ley de Cristo. Porque Él no solo instituye la ley de Él mismo, sino que cumple su propia ley. Amó y sirvió, humillándose a sí mismo. Si usted quiere recordar las palabras que dijo Pablo escribiéndole a los filipenses, les dijo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Dónde tomó forma de siervo? Cuando lavó los pies de sus discípulos. ¿Dónde tomó forma de siervo? Cuando como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de los trasquiladores, enmudeció y no dijo nada, y fue a la muerte. Y muerte, dice la palabra, de cruz. Amados, el amor que tenemos para con los demás es un amor constante y eterno, como el amor de Cristo. Cuando se nos ha delegado una responsabilidad por parte de Él, de alto rango y de mayor autoridad, nos humillamos
como se humilla Cristo? ¿O nos enaltecemos? ¿Qué hacemos? Sigamos la ley de Cristo, porque Él dijo, ejemplo les he dado, para que como yo lo hice con ustedes, así también lo hagan entre ustedes. Esposas y esposos, empecémoslo a hacer ¿con quién? Con los que más cercano tenemos. Sirvamos por amor, humillémonos, porque la Escritura dice que el que se humilla y el que se exalta. Entonces el Señor, en otras palabras, nos está diciendo a todos, humíllense. ¿Cómo? Como Cristo Jesús, su Hijo amado, lo hizo. Amen. ¿Cómo vamos a amar? Como Cristo Jesús nos amó a nosotros. Un amor constante y un amor eterno, que no vio a las personas como eran, sino vio el gran amor que tenía a pesar de cómo eran las personas. Pero es que no se merece mi amor. Judas no se lo merecía, Pedro no se lo merecía, Tomás no se lo merecía y todos los demás que corrieron tampoco se lo merecía. ¿Quién merece tu amor entonces? ¿Quién merece tu amor? ¿Quién merece? Si se lo merece ya no es gracia. Pero como no se lo merece, se lo muestro y se lo doy. Y escuche esto, hermanos. Se convertirá en recíproco cuando todos lo hagamos. Y le vuelvo a hacer la pregunta que le hice al final hace 8 días. ¿Usted ama a todos? ¿Usted ama a todos? ¿Usted ama a todos? ¿Todos lo aman a usted? Ya ve cómo nos falla todavía unos a otros. Porque si la respuesta hubiera sido con la misma intensidad, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Pero como no, el Señor nos vuelve a hablar otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos haciendo bien nuestra tarea. Definitivamente no estamos haciendo bien nuestra tarea. Algo estamos fallando y tenemos que reconocerlo. El día en que la iglesia conteste de la misma intensidad, yo amo a todos y todos me aman a mí, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Amado Señor, gracias por el ejemplo que